perdón, 32 al 36, ¿sí? El final. Hechos, dije, es Proverbios. Proverbios 8, ¿sí? Proverbios 8, versículo 32 al 36, dice de esta manera: ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros damos gracias por tu palabra y damos gracias por la obra de tu Espíritu, porque es por su obrar soberano y providencial que podemos entenderla, la iluminación del Espíritu. Y es por su obrar soberano que nosotros podemos llegar a comprender la relación que eso tiene con nuestras vidas. Y deseamos, Padre, que hoy el texto, aunque breve, sea precioso y más aún nos lleve a la reflexión sobre nuestra actitud hacia la Escritura. Por eso pedimos tu bendición sobre este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta maravillosa exposición de la sabiduría que hemos visto en el capítulo 8 a lo largo de algunos estudios, ¿sí?, termina con un desafío que exige una respuesta inmediata. Note que comienza el texto con un ahora pues. Así que después de todo lo que hemos hablado acerca de la sabiduría, querido hijo, y noten cómo cambia, ¿no? Hasta este momento, en el versículo 31, era la sabiduría hablando con el hijo, y ahora cambió. Ahí dejó el padre de usar esa figura literaria de la personificación, y ahora es el padre, una vez más, que toma esa conversación personal con el hijo y le hace un desafío. Ahora, pues, es un desafío que exige una respuesta inmediata. Toda predicación de la Escritura tiene que terminar con un desafío, ¿sí? Si la predicación es bíblica, termina con un desafío hacia las personas. De esa manera entendemos que esa es una de las particularidades que tenemos para identificar una predicación bíblica. ¿Por qué? Porque los textos bíblicos están escritos de tal manera que es inevitable terminar con un desafío. Hay muchos imperativos en la Escritura, y cuando hay un imperativo significa que demanda algo de nosotros, demanda algo de una respuesta de nuestra voluntad. Y así es esta predicación, si podemos aislarla por un momento nomás del resto de los capítulos de Proverbios, encontramos que hay un desafío, nos desafía la sabiduría a una respuesta inmediata de parte de nuestra voluntad. Ahora, pues, ¿cuál es ese desafío al que nos confronta la sabiduría? Bueno, el desafío es adoptar una actitud dócil ante la enseñanza, porque dice, ahora pues, hijos, oídme. Sí, ahora pues, oídme. Y esa palabra oídme, que aparece ahí en el versículo 32, vuelve a aparecer en el verso 33. Noten el verso 33, atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecéis. Y aparece otra vez más en el verso 34, donde dice así, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día. Así que oídme, atended y escucha, que por una razón de contexto, el traductor al castellano puso 3 palabras diferentes, pero en el original del hebreo es exactamente la misma palabra, ¿sí? Creo que es samá o algo así. Es la misma palabra, ni siquiera hay una variante verbal, sino simplemente la misma. Lo que cambió o lo que le hizo al traductor cambiar es el contexto. Se está pidiendo algo diferente en cada uno de esos versículos, pero la palabra es la misma, es oír. Y cuando uno busca el significado en hebreo de esa palabra oír, que es samá, tiene un montón de acepciones. Y todas están relacionadas con la manera en que tenemos de recibir una enseñanza, de escuchar y de oír. Así que hay un énfasis, sin duda alguna, al repetir 3 veces la palabra oír, ¿sí?, escuchar, atender, hay un énfasis justamente en la manera de recibir la palabra de Dios, ¿sí? Así que la exhortación o el desafío es a adoptar una actitud dócil ante la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? Una disposición dócil para recibir la enseñanza, el consejo, la instrucción o la corrección. Esa es la idea
de este texto. Así que llegar al punto, queridos hermanos, donde no queremos recibir ninguna enseñanza, ningún consejo, ninguna instrucción o corrección, es llegar a un estado espiritual alarmante en nuestras vidas. Y el Padre lo sabe muy bien. Y el Padre sabe muy bien que cuando nosotros llegamos a un punto donde ya no queremos oír ningún tipo de instrucción, consejo, enseñanza o corrección, sabe que eso es peligroso para la vida de cualquier persona, especialmente de los creyentes. Por eso el Padre, al terminar, ya llegando al final de toda esta serie de instrucciones a su Hijo, el Padre insiste con aquello que había sido una constante en todo, a lo largo de todos estos capítulos. ¿Se acuerdan cuando fue la primera enseñanza que abordamos en el capítulo 1? Oye, oye, oye. Hay una insistencia de parte del Padre a cultivar en su Hijo una actitud dócil ante la enseñanza y ante la instrucción. ¿Por qué hay tanta insistencia? Y llegando al final, vuelve a lo mismo, vuelve a la esencia de lo que es la educación de los hijos, pero más que eso, es la educación de un hijo de Dios. Llega a la esencia porque si uno deja de oír, no hay esperanza para la persona que deja de oír. No hay esperanza. Y el final de este capítulo nos muestra cuán serio es el asunto de dejar de oír, de dejar de escuchar. Es así de serio. Por eso el Padre no ve otra cosa con qué rematar esta serie de enseñanzas que volver a aquello de lo cual depende toda la existencia del Hijo. Tenéis que tener una disposición a escuchar. Oye, hijo mío. Así que nunca estará en mejor estado nuestro corazón que cuando estemos dispuestos a recibir, y nunca estará en peor estado nuestro corazón que cuando ya no queremos oír. Si ustedes ven la historia del pueblo de Israel, a lo largo del relato de las crónicas y de los reyes, ¿sí? En el libro de crónicas que fue escrito después de esa gran disciplina que Dios le dio a Israel durante 70 años, cuando se vuelve a escribir la historia, se relata en los detalles, desde el lado divino se relatan los detalles, de por qué Dios llevó a ese pueblo, a esa disciplina tan terrible, porque fue muy dura la disciplina que Dios trajo sobre el pueblo de Israel. Y lo que se nos dice en segundo de Crónicas, capítulo 36, es porque no quisieron oír. Mandé mis profetas unos tras otros, y ellos no quisieron oír. Y aparece esta frase en el capítulo 36, y no hubo más remedio. No hubo más remedio. Esa es una de las frases más tristes que hay en la Escritura. No hubo más remedio. Y lo que Dios nos acusa es, no quisieron oír. Por eso es tan importante, queridos papás, trabajar en la disposición de los hijos a escuchar y a recibir, a tener un corazón dócil para recibir, para ser enseñados, para ser aconsejados, para ser reprendidos. Siempre una buena actitud ante todo esto. Bueno, hay tres ideas, ¿sí? Hay tres ideas que parten de esa palabra oír, que son las que están encerrando los tres pensamientos que encontramos en esa última parte, ¿sí? En primer lugar, en el verso 32, lo que nosotros vemos es lo que significa oír. El Padre deja allí en claro lo que significa oír. Y hace notar el Padre ahí que oír no es solo hacer uso del órgano auditivo, ¿sí? Cada vez que aparece esta palabra oír en la Escritura, no es simplemente que, preparo mi oído y atiendo. Es mucho más que eso. Implica apropiarse de la verdad y hacerla un principio de vida. Eso significa la palabra oír cada vez que aparece en el Antiguo Testamento. Oye, oye, oye. No es simplemente escuchar con los oídos. Habla del hecho de apropiarse de esa verdad, hacer caso a lo que se nos está diciendo y ponerlo en práctica en la vida. Cuando aparece esta palabra muchas veces en el libro de Jeremías, que dice no oyeron, no oyeron, no oyeron, dice y no obedecieron. Entonces relaciona el obedecer con el oír, o sea, está implicado mucho más dentro de esa expresión. Pero en este texto se utiliza una palabra muy particular, y es la palabra guardar, que aparece muchas veces en el libro de los Salmos. Noten verso 32, ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Y esa es la palabra que utiliza el escritor, el Padre, para hacerle entender lo que significa, a qué se refiere cuando le está diciendo oye. Y esa palabra guardar literalmente significa cercar con espinos, o sea, tener algo y hacer todo un cerco de espinos, con el fin de ¿qué? Que nadie saque eso que está
protegido con los espinos, que nadie pueda sacarlo, esa es la idea de esa palabra, ¿sí? Con la idea de que nadie lo quite o haciendo que sea difícil quitar esa cosa de en medio de ese cerco de espinos, ¿sí? Habla de un apego a la verdad, un apego a prueba de todo, que resiste toda presión, que intente seducir al hijo a claudicar de sus principios o de los principios de la palabra de Dios. Así que la idea es hacer de la palabra de Dios una convicción personal. Eso es lo que está diciendo el Padre. Y creo que uno de los casos más significativos, o más llamativos, mejor sería la palabra, ¿sí? Perdón ahí, pero uno de los casos más llamativos en la Escritura, por lo menos para mí, cuando pienso en esto de oír y de obedecer y de hacer de esto un principio de vida, pienso en los recabitas. No sé si usted llega a eso, pero yo pienso personalmente en eso, permítame citarlo. Que están en Jeremías capítulo 35, quizá usted dice, ¿quiénes eran los recabitas? Bueno, pero si usted es lector de la Escritura ya lo sabe seguro, ¿sí? Los recabitas que aparecen en Jeremías capítulo 35, ¿sí? Hicieron del mandato de su padre, Jonadab, ¿sí? Recab era el progenitor de toda esa línea genealógica de recabitas, por eso de su abuelo Recab, pero el hijo de Recab, Jonadab, les dio un mandato a toda su descendencia, un mandato que ellos tomaron como un principio de vida, y fueron tan fieles a ese mandato que Dios dio promesas para esos recabitas, de que la descendencia de ellos iba a estar para siempre. Cuando estudiaba esto en el Instituto Bíblico, el profesor que enseñó sobre esto, él dijo que se ha hecho un estudio hoy en día que parece que hay una etnia por allá por Medio Oriente que se hacen llamar los recabitas y que parece ser que tiene que ver con esos recabitas que estaban en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero escuchen esa referencia a estos hombres en Jeremías capítulo 35, si quiere usted puede buscarlo conmigo, si no escúchelo, pero es sumamente interesante porque cómo Dios utilizó algo tan sencillo para comunicar una verdad absolutamente contundente. Dice así, Jeremías 35:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de las familias de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió de la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no habéis obedecido. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas de temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que os di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre,
pero este pueblo no me ha obedecido. Bueno, en el texto se hace un intercambio entre oír y obedecer, ¿sí? Son las mismas cosas. Pero es interesante hasta qué nivel llevó Dios la obediencia que esperaba de su pueblo Israel, que tuvo que usar un paralelo de este pueblo nómade, que no eran judíos, pueblo nómade, que tuvo por tan firme, respetaban tanto a su padre, el patriarca Jonadab, dijeron, si él lo dice, nosotros lo vamos a guardar por todas nuestras generaciones. Y dice Dios que así lo hicieron, que ellos tomaron ese mandato como un principio de vida para sus vidas. Y Dios lo usa como un paralelo para decir, así es como yo quiero que ustedes tomen mi palabra. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios ahí en ese paralelo? En realidad ellos tuvieron mucho respeto de su padre, Jonadab. El asunto es que ustedes no tienen noción de quién soy yo, por eso no pueden tomar mi palabra en serio. Esa es la idea aquí. Esa es la idea de este texto. Así que cuando el padre está confrontando a su hijo con este desafío final, le está hablando de hacer de todos estos mandatos un principio de vida, una forma de vida. Vivir de acuerdo a todo lo que a todo lo que el Padre le ha enseñado de acuerdo a la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Así que el desafío apela a un cambio de nuestro corazón hacia la palabra de Dios. Para que esto suceda debemos prestar atención a la segunda idea de este pasaje. La segunda idea, en el verso 33, lo que nos enseña o la verdad que nos dice este texto es que la actitud que debemos evitar nosotros. Verso 33, atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecéis. Hay una idea de palabras ahí, ¿vieron? Atender el consejo. Si atendemos el consejo, somos sabios. O si somos sabios, es por eso vamos a atender el consejo. Y si esas dos cosas están juntas, ¿sí? Esas dos cosas son juntas, entonces va a suceder lo siguiente. No vamos a menospreciar el consejo, ¿sí? Es la actitud que nosotros debemos evitar o es la actitud que el padre le dice a su hijo que debe evitar. No menosprecies el consejo. Atender el consejo es el camino para ser sabio y la evidencia de esa sabiduría es que no menospreciamos, ¿sí? Ese consejo. Y el menosprecio, queridos hermanos, de la enseñanza en todas sus formas, instrucción, consejo, corrección, es la evidencia de un corazón endurecido contra Dios. Endurecido contra Dios. Cuando menospreciamos el consejo, entonces es la evidencia de que hay un corazón endurecido contra Dios. Los hijos manifestarán evidencia de este menosprecio hacia la palabra de Dios desde muy pequeños, hermanos, y esto será así, y de muy diferentes maneras. Así que no permitan que se acostumbren a tener malas actitudes ante la enseñanza, acostúmbrelo a tener una actitud siempre receptiva, ¿sí? Tenés que escuchar, tenés que prepararte para poder escuchar, tenés que tener una actitud apropiada delante de la palabra de Dios cuando es enseñada. Enséñele a tener esa actitud de recibir y no de menosprecio, ¿sí? Oír implica entonces una actitud de respeto y valoración a la palabra de Dios. La tercera verdad que nos enseña este texto aquí es la actitud que debemos cultivar. Una actitud que debemos evitar y una actitud que debemos cultivar. Verso 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Interesante, ¿no? La actitud que debemos cultivar, velar esperando cada día, ¿sí? Habla de un hábito eso, ¿sí? Cada día, ¿sí? Y habla de una pasión, porque cada día, pero velando, y velando es quedándose despierto, ¿sí? Esa es la idea, y la idea no es que no durmamos nunca, sino la idea es apasionadamente, con intensidad sería la idea de esa figura, ¿no? Allí, con verdadera devoción sería la expresión más espiritual. Quizá no haya mayor bien que los padres pueden hacer por los hijos que contagiarles a ellos, inculcarles y fomentarles pasión por la palabra de Dios. Y esto puede ser tomado como fanatismo, pero nuestro cuarto punto nos da un argumento contundente para que no pensemos de esa manera, ¿sí? Así que la cuarta verdad que nos dice el texto es esta, el incentivo que debemos recordar, versículos 35 y 36. El que me halla, hallará la vida, alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí, defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. El incentivo que debemos recordar. Nosotros podemos incentivar a alguien de manera positiva, dale, vamos, el Señor te acompaña, genial, vamos, o como, Nico dirigiendo hoy las palabras de aliento, pero también nosotros podemos incentivar a alguien, como Dios lo hizo muchas veces, con advertencias. Guarda, no sigas en ese camino, porque
te va a ir mal. Y eso puede ser un incentivo, como wow, un despertar para alguien. Así que Dios utiliza esas dos maneras de incentivarnos muchas veces en la Escritura. A veces en una manera positiva, como lo dice el verso 35, el que haya la sabiduría, manteniendo esa conducta apasionada, que velando a mis puertas cada día, hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Así que cuando plantea toda esta enseñanza al Padre, no está dando simplemente mandatos para poder atender cosas del día a día de la vida rutinaria, sino está hablando de la vida en sí. Estas enseñanzas, querido hijo, le dan sentido a tu vida. Vas a encontrarle sentido a tu vida si en verdad tú te apropias, vos te apropiás de todas estas enseñanzas. Sí, y además te van a guiar a una verdadera relación con Dios porque alcanzará el favor de Jehová. Pero en sentido negativo le dice que esto, si él rechaza toda esta enseñanza, toda esta sabiduría, está atentando contra su propia alma. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, peca contra sí mismo, es un autoatentado y es el camino a la muerte. Ahora, queridos hermanos, dice que todos los que me aborrecen aman la muerte. A veces tendemos a pensar de estos textos así, como bueno, es poético, no es tan así. Hermanos, tiene que ver con la vida y con la muerte, la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios, y no debería ser tomado en menos. Cuando Moisés termina de dar todos esos sermones en el monte de Ebal y Gerizim, ¿verdad? Algo así, los dos, el de la maldición y la bendición. Una vez que terminó todo ese sermón, Moisés en Deuteronomio, capítulo 28 hasta el capítulo 30, él dice, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, ahora ustedes elijan. Así es como el Espíritu de Dios nos transmite la Escritura, una cuestión de vida o muerte. Y hasta que nosotros no veamos la seriedad de tener una actitud apropiada hacia la Escritura, jamás vamos a tomarla en serio y no hasta que no entendamos en verdad que de eso depende nuestra vida. De eso depende nuestra vida. El día que entendamos que de eso depende nuestra vida, cambiará nuestra actitud hacia la Escritura, hacia la palabra de Dios. Y esto es lo que hace el Padre aquí. Es una cuestión de vida o muerte, querido hijo. Esto no es religión. Esto no es fanatismo. Esto es la vida en sí. Esto es la vida en sí. Tremendo, ¿no? El desafío que el papá pone delante de este hijo en relación a la Escritura. Y en verdad este padre terminó su discurso de pedagogía en el hogar con darle al hijo lo que él consideró más valioso, Biblia. No hay mayor herencia. Yo me acuerdo que Héctor, tu papá, decía eso. Por lo menos yo me acuerdo de eso. Pero Héctor Escalante, el papá de Vero, de las cosas que me acuerdo de él, él dijo esto, no hay mayor herencia que un papá le pueda dar a sus hijos que la palabra de Dios. Y eso era lo que él decía que es bíblico. Y no hay mayor herencia que eso, queridos papás, que ustedes puedan dar a sus hijos. Que ellos puedan en el futuro, cuando ustedes estén ancianos o ya no estén, lo mejor que me dejó mi papá y mi mamá es el amor por la Biblia. Muy bien, el Señor les bendiga. Seguiremos después con capítulo 9, que aunque sigue el mismo tema, cambia un poquito, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar a la enseñanza, a la oración en esta